Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. 2024 es un año electoral tanto para México como en Estados Unidos. Sin embargo, en la Unión Americana, por la cuestión de los famosos caucus, las elecciones primarias, el proceso pues ya empezó. Y aquí el tema para el futuro de las dos naciones sigue siendo la interrogante sobre si Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, regresará o no a la Casa Blanca. Y con él toda su retórica antimexicana, antiinmigrante y casi anti todo. Y para hablar de esto, le agradecemos una vez más a Ileana Rodríguez Santibáñez, doctora, además profesora del TEC de Monterrey e internacionalista. Ileana, gracias por estar de nuevo en Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús. Un privilegio, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Pues mira, creo que 2024, aún con los problemas legales que tiene Trump, ha empezado este exmandatario con el pie derecho. ¿Cómo ves, antes de entrar en algunos detalles, el panorama para que pues se instale como el candidato presidencial del Partido Republicano, más allá de que tiene como contendientes a Nikki Haley y a Ron DeSantis? Bueno, sí, fíjate que es interesante ver cómo la personalidad de Trump le lleva a mantener a sus votantes duros y, por supuesto, en la posibilidad de lograr a los indecisos. Tiene una personalidad muy fuerte, comparativamente hablando con Biden. Y sin tratar de hacer un análisis de la personalidad porque no nos corresponde, lo cierto es que esta personalidad le ha permitido lograr, por ejemplo, en el primer estado en el que se presenta y que es importante, obtener un primer lugar con una ventaja considerable justamente frente a DeSantis y Nikki Haley. Y esto va a ser importante porque el discurso que emitió tras haber ganado en Iowa es un discurso posicionado como si ya fuese el candidato, pese a que, por supuesto, no han llegado a la etapa de ese supermartes para hacer la nominación del candidato por parte del Partido de los Republicanos. Entonces, me parece que él como republicano empieza con el pie derecho, pero no cambia el discurso, mantiene este discurso que añora el pasado de grandeza de los Estados Unidos de cara a un complejo mundo con el cual él está en desacuerdo y donde lo que hace es centrarse en el desarrollo de los Estados Unidos para ir abriendo camino y mantenerse como la potencia que ha logrado ser. Aquí algo importante es una lectura reciente de este estudioso de las relaciones internacionales y que ha estado de alguna manera pegado al poder y que es uno de los grandes académicos de los Estados Unidos, que es Joseph Nye, en su libro A Life in the American Century. Él da una visión crítica justamente a los Estados Unidos como una potencia prácticamente unipolar en los últimos 80 años. Y en este libro, precisamente, con Trump, Obama, Bush y todos estos periodos presidenciales, tiene una visión optimista del futuro de Estados Unidos para mantener la primacía frente a los nuevos flancos que se abren ante la complejidad de un mundo multipolar, pero donde Estados Unidos mantiene la fortaleza de su propia economía. Ese es el reto para Trump y, por supuesto, también para el propio Biden, Jesús. Ahora, el supermartes, el 5 de marzo, que es el día que se celebran estas elecciones primarias en varias entidades, no necesariamente, como ha ocurrido en el pasado, quien gana era el candidato presidencial cuando había disputa primaria de ambos partidos. En este caso, pues sabemos que los republicanos.
No obstante, aunque pudieran, digamos, recuperar terreno Nikki Haley y Ron DeSantis, pues todo parece indicar que Trump es el ganador. Digo, las encuestas, que aunque ya no son confiables en ningún lado, y sobre todo en Estados Unidos, porque mucha gente, sobre todo los jóvenes, los indecisos, no participan en los sondeos, y si participan mienten y al final votan con el interés del bolsillo. Pero aquí la pregunta que te hago es esta. ¿Crees que para entonces, de salir ganador, desistan de su contienda DeSantis y también Haley? Sí, yo pienso que sí, porque sería con esa renuncia prácticamente a contender, es fortalecer y la posibilidad absoluta de que ganen los republicanos. Y al partido lo que le interesa es justamente eso, ¿no? Tener el poder absoluto sobre toda la Unión Americana. Entonces sí, me parece que lo harían. Vamos a ver qué pasa en New Hampshire el 23 de enero. En febrero siguen justamente Nevada, Carolina del Sur, Idaho, Missouri. Y previo a ese supermartes, Dakota del Norte. Entonces ya vamos a tener para entonces el número de delegados que se requieren para la nominación. Y sí, seguramente veremos a DeSantis, que tiene un posicionamiento interesante, pero también un gran conservador. No se despega tanto de la propia personalidad que tiene Trump. Eso también lo posiciona. Y algo que tiene como ventaja DeSantis es que es mucho más joven que el propio Trump, ¿no? Que es algo que también los estadounidenses están castigando a los demócratas. La edad del propio Biden y Sí. la postura física que tienen, la imposibilidad de desarrollarse aún más de lo que lo ha hecho, ¿no? Esta fortaleza física que Trump representa, DeSantis la tiene al doble, pero no tiene la simpatía de todos los votantes actuales del propio Trump. Así es que sí, yo sí vería renunciando a su candidatura a Nikki Haley, que finalmente, acuérdense, que ella fue muy cercana precisamente a Trump cuando le da esta designación de representante ante Naciones Unidas por parte de Estados Unidos. Es decir, también ella al final del día, aunque está contendiendo por separado, evidentemente es parte de ese partido y finalmente sí tiene, vamos a decirlo de alguna manera, una deuda con el propio Trump que le dio este trampolín y visibilidad importante. Ahora, te voy a colocar esta pregunta combinada. Mencionabas la edad. Acabo de ver en la Casa Blanca a Biden y sí, se ve un hombre, y no lo digo por la gente de la tercera edad, pero como estamos acostumbrados a decir en México, viejito, muy frágil, tiene dificultades para caminar, el habla, pues es lógico que le cambia a las personas mayores, pero Trump tampoco es un jovenazo, aunque se ve más vital. Ahora aquí hay algo muy cierto. Mucha gente no está participando, estamos hablando de elecciones primarias. Lo derrotó Biden en noviembre de 2020, no tanto porque fuera tan popular, se lee claramente que fue un voto en contra de Donald Trump y se ha vuelto más radical. ¿Tú crees que el 5 de noviembre ese voto anti-Trump se quite la cobija de encima, salga de estar hibernando y vote nuevamente en contra de él, más allá de la edad de Joe Biden? Sería posible siempre y cuando los demócratas cambien la retórica por un discurso donde presente más que la edad del propio Biden, que efectivamente tiene poca distancia contra Trump en esto, pero finalmente la vitalidad es más significativa en Trump. Si cambian la retórica y el discurso, no a posicionar la figura física y la edad del mandatario, sino en todo caso las posibilidades de desarrollo y respuestas a las necesidades de los Estados Unidos, pero sobre todo apelando a los valores de los Estados Unidos que les han caracterizado y proyectado en su constitución y que Biden ha tratado de mantener, pero que no les ha dado la suficiencia en la visibilidad que estos tienen. Ese es algo muy importante porque Trump, recordemos que dentro de su postura ética es contradictoria a los valores de los Estados Unidos. Y perdón que te interrumpa, Ileana, pero aquí tocas un punto que es álgido. Es, por ejemplo, el tema del aborto. Exacto, es importante para la juventud,
que no participa en las encuestas, insisto, quien lea desde el extranjero que los jóvenes participan en las encuestas se equivoca. Y sobre todo los votantes independientes. Ahora bien, hay otro factor que es fundamental para decidir el sufragio de un estadounidense, la economía. Y la economía está bien. Sí, efectivamente. Y algo muy interesante que también, primero déjame cerrar la primera parte de los valores, porque tú mencionas el caso del aborto, por ejemplo, el revés a la sentencia Roe versus Wade, que ahora quedó en desuso y que permite que ahora los estados sean los que decidan al respecto, pues fue un tema justamente que logró la Corte secundada por Trump en el periodo del propio Biden, ¿no? Eso es algo interesante, pero me refiero específicamente a capitalizar el discurso de los demócratas en contra de Trump respecto a negar la transparencia que tiene el sistema electoral estadounidense, porque recordemos que lo que pasó el 6 de enero del 2020 fue el que Trump y todos los grupos que se manifestaron era para negar la transparencia de la democracia estadounidense a través de su sistema electoral. Es decir, él tuvo una postura negacionista respecto a la parte más importante de su sistema político, que es el de representatividad a partir de los caucus y asambleas que se llevan en el propio sistema electoral. Ese es un discurso que me parece que Biden le ha faltado capitalizar para posicionarse y obtener los votos indecisos y aquellos que puedan cambiar el curso de Trump hacia Biden. Y volviendo ya un poco a la segunda parte de tu pregunta, bueno, pues sí, efectivamente también hay que reconocer que los números han sido muy positivos y que la campaña de Trump en muchos discursos han hecho un boom de que ellos tuvieron mejores resultados en la economía, pero solamente están calculando hasta el 2020, es decir, se están saltando el periodo de la pandemia y esto es muy perverso. Tú lo dijiste ya. Los resultados de las consultoras de cómo se van midiendo es muy complejo y a veces puede ser muy tramposo, ¿no? Se dan los datos que se quieren para manipular al electorado. Y esto están haciendo muchísimas consultoras y muchísimos medios que publican resultados positivos de la economía Trump, pero hasta el 2020. Y esto, pues, por supuesto, no se puede omitir. Con Biden, efectivamente, estamos viendo una economía sólida, sí está creciendo, ha aumentado el empleo, sin embargo, hay una sociedad polarizada que no aprecia lo que se está logrando porque añoran ese pasado de fortaleza con la personalidad de Trump para hacer frente a las problemáticas que en este momento se presentan, particularmente los exacerbados flujos migratorios hacia los Estados Unidos, que en el discurso Trump logró frenar, aunque en las acciones las frenó más Obama, que era un demócrata, ¿no? Sí, ahora, antes de entrar al tema migratorio, que es la última parte de esta plática, Ileana, me han hecho preguntas cuando trata uno de explicar las posibilidades de los juicios que enfrenta Donald Trump de aquí a este periodo presidencial, ¿no? Y no sabemos los tiempos porque depende de los jueces. Pero está muy claro en la Constitución que aún en una situación hipotética que sea declarado culpable en alguno, incluso que sea enviado a prisión, él puede seguir siendo candidato e incluso ganar, y ahí se acaba todo. ¿Tú qué tanto crees que estos procesos judiciales en su contra afecten o ayuden de alguna manera a que el sector independiente, mujeres ante todo, desistan de apoyar a alguien que incluso, está muy claro, quiso manipular a su modo la Constitución? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque aquí depende cómo maneja el discurso. Si él sigue las posturas, por ejemplo, de Joseph Goebbels, que fue uno de los máximos propagandistas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, bueno, fundamentalmente él ahí se va a posicionar como una víctima. Y al posicionarse como una víctima, recordemos que entre los discursos justamente del propio Goebbels y el libro de Barney sobre propaganda, que él presenta otro tipo de propaganda. Bueno, pero Ileana, perdón, es que mártir se hace en cada momento.
Exacto, Pero pero a es mí, a depende cómo mí, lo a mí no se me presente. quita de la cabeza que no le comieron todo el argumento en las elecciones de 2020 los jóvenes que salieron a votar. Digo, por eso son las elecciones históricas en este país y las mujeres. Por ello te preguntaba, ¿crees que tenga algún efecto que cambie después de lo que vieron el 6 de enero de 2021, no solo los estadounidenses, sino el mundo entero? Sí, dependiendo cómo se maneje, porque efectivamente también él está recurriendo a la infodemia que hay, la falta de información veraz o la distorsión que pueden hacer los medios de esta para tomarla a su favor y presentarse como un mártir. Ahora también hay que verlo de esta manera. Muchos de los juicios que están instaurados en contra de Trump no van a obtener un fallo, sino hasta después precisamente de las elecciones, cuando él ya sea o no designado presidente. Entonces, sí, sí va a poder contender, eso hay que decirlo, y yo creo que el que vaya ganando victorias o que no haya la claridad respecto a las denuncias presentadas en su contra, va a hacer justamente que los jóvenes o los votantes más jóvenes puedan cambiar su voto a favor, aunque también hay una corriente muy importante que está dejando precisamente la disputa entre Israel y Hamas en Palestina. Esto también ha polarizado y dividido a la ciudadanía en los Estados Unidos, haciendo que también los jóvenes estén a favor de otro tipo de posturas más cercanas a las que Biden está planteando y no precisamente a las que Trump ha manejado en el pasado. Entonces, también hay factores externos que van a incidir en el cambio del votante en los Estados Unidos. Biden ha sido muy claro, por ejemplo, con Netanyahu en reconocer a Palestina como un Estado. Netanyahu dijo que no lo va a hacer, pero Biden ya lo está dejando sobre la mesa. Entonces, es nuevamente cómo estos personajes, tanto Trump como Biden, puedan manejar el discurso para presentar no solamente sus capacidades, sino sus resultados y sus perspectivas para lograr el cambio de rumbo de los votantes y tratar de jalar agua a su molino. Ahora nos quedan unos 4 minutos, Ileana, pero Bien. aquí sí me quiero concentrar en la relación bilateral. El tema migratorio que ya mencionaste. Trump está regresando a su esencia, acusándonos otra vez a los mexicanos de ser todo el mal que pesa sobre los Estados Unidos por el tema del consumo de drogas en Estados Unidos, y a los inmigrantes pues también, ¿no? Y ya habla de nuevamente reactivar la construcción del muro. Ya no está diciendo que lo va a pagar México porque no le funcionó, pero ahora está yendo más allá. Ha hablado de llevar a cabo una invasión militar, de ser necesaria, incluso hasta de lanzar misiles para destruir a los cárteles, como si estos estuvieran ubicados en algún lugar geográfico que todo el mundo conoce en México. La pregunta más allá de toda esta retórica que te quiero hacer es, ¿crees que está muy bien la estrategia de Claudia Sheinbaum de no responder a esta retórica? Ya olvídate de López Obrador. Y me parece, ¿por qué te pregunto de Sheinbaum? Porque creo que uno como mexicano necesitaría estar muy ciego para no pensar que ella ya es presidenta electa. Bueno, sí tiene grandes posibilidades. Evidentemente hay un partido muy sólido que la está respaldando y sus posibilidades son inmensas, casi absolutas, ¿no? No podemos aseverar ni deslegitimar la capacidad de voto que tenemos los mexicanos y mexicanas, pero si leemos publicaciones como The Economist y otras, por supuesto que ya le dan el triunfo. Bueno, aunque no la leas, Ileana, yo te lo digo así porque, digo, más allá de lo que quisiera el mundo, hay que ver la realidad. Por eso te preguntaba, y conociendo la política un poco, pues no perdamos tiempo. ¿Por qué crees que sea prudente que no le conteste, que sea bueno? En este momento, yo creo que sí, en este momento. Hay que ver qué va a pasar en caso de cuando llegue, cuál va a ser la reacción y el posicionamiento, porque lo que ha hecho México es como dar pequeñas batallas a través de la Cancillería. Por ejemplo, Greg Abbott, republicano, Texas, pone las boyas, impide que los mexicanos crucen, hace una persecución por fenotipo y una serie de situaciones en contra de los derechos civiles y, por supuesto, los derechos humanos de los propios migrantes. Y un Trump que en su momento era contemplativo y decía: este tipo de líderes es lo que requerimos porque hay que construir un muro.
Un Biden que desde la presidencia dice, por favor, Greg Abbott, tú no tienes la posibilidad porque rebasas los límites de la legislación estatal en contra de la federal. Pero finalmente México hace una campaña y logra que se muevan las boyas de donde estaban. Entonces son pequeñas batallas. Otra, la denuncia por la producción y la venta de armas en los Estados Unidos en 2 cortes. Son pequeñas batallas, es decir, el mandatario o mandataria no tendrían que salir a dar la cara y contestar, porque finalmente tenemos un vínculo económico muy sólido que puede dañarse por las diferencias que puedan haber entre los mandatarios. Esto lo delegan a los ámbitos de los ministerios, secretarías o dependencias de gobierno, sin restarle importancia a el discurso, pero lo delegan para no enfrentarse. Me parece que ella tendrá esta capacidad justamente de delegar para que sean otras dependencias las que asuman el rol protagónico y no quemarse a la palestra de la presidencia. Me parece que va a mantener una última pregunta, Eliana, y es muy breve la ventana que tenemos aquí. Hay un hecho que fue denunciado en reuniones internacionales en las cuales participó Donald Trump en caso de que regrese a la Casa Blanca. Sí. Con Claudia, la primera mujer presidenta de nuestro país, estamos hablando a futuro, hay un hecho muy claro. A Trump no le gustan las mujeres con poder. ¿Qué tanto afectaría la relación bilateral eso? Bueno, a Trump no le interesan las relaciones con mujeres, pero sí le interesa el resultado económico. Me parece que Trump tendría la capacidad de centrarse en el resultado económico y Sheinbaum el talante de utilizar interlocutores, nuevamente la Cancillería y otras dependencias con otras pares o homologadas para tratar de llevar a cabo el discurso más allá de la postura de Trump en contra de la igualdad de género. Ileana Rodríguez Santibáñez, gracias nuevamente por tu tiempo en Entre Washington y México y obvio, seguiremos en contacto porque esta contienda presidencial, tanto en Estados Unidos como en México, apenas está iniciando. Te agradezco a ti por la entrevista. Excelente día. Pucha Play con Gonzalo Lira. Bueno, 2024 parece que ha empezado bastante bien para Pucha Play y Gonzalo Lira Galván, quien en esta ocasión, aunque no lo crean, dejó los patines y esos tenis tan modernos que tiene, que le oprime un botón a su teléfono y le salen ruedas para llegar. Llegó tranquilo, caminando y con muy buenas recomendaciones para Entre Washington y México. ¿O me equivoco, Gonzalo? Me encantan todos los silogismos que utilizas para decir que soy impuntual, Jesús. Pero sí, acá andamos tranquilos. Y es que además, fíjate que me emocioné mucho de saber que se iba a hablar sobre la elección de Estados Unidos y Donald Trump, porque se presta para platicarle a la gente y futurear un poquito, porque se acaba de anunciar hace apenas unos meses una biopic, una película biográfica sobre Donald Trump que se va a llamar The Apprentice y que pues obviamente tiene a quienes les interesa el tema de Donald Trump, pero también a quienes nos gusta el cine muy intrigados, porque de entrada quien va a dirigir la película es una persona que ha estado participando en el Festival de Cannes. Yo les invito a que vean Holy Spider, que es una película muy interesante dirigida por esta persona, pero que además tiene unos ángulos tiene una visión de la sociedad muy interesante y sobre todo tiene una postura respecto a la violencia hacia las mujeres que creo que es muy necesaria hoy en día. Entonces, pensar en Donald Trump, que ha estado metido en temas que tienen que ver pues, con su misoginia, con su trato despectivo hacia muchas mujeres, pues habrá que ver qué es lo que surge de ahí. Y ya se anunció el elenco, y como Donald Trump estará un actor que me parece que es un joven muy interesante, que ya lleva rato
participando en películas interesantes que han sido premiadas y que casi siempre es lo que en Hollywood le llaman el scene stealer, el robaescenas. Se trata de Sebastian Stan, que y por eso me emocionaba, porque voy a tener la oportunidad de recomendarles tres películas, bueno, 2 películas y una serie, donde van a poder ver el trabajo de este actor, pues con miras a la expectativa que genera verlo, pues enfundarse en, como le dice Lee, el teniente naranja, así se refiere. Es que mi querido Gonzalo, puede marcar su vida para siempre, ¿eh? El llevar a escena tratando de ser Donald Trump, ¿no? Porque es un personaje complicado e histórico. Exacto, es importante, no podemos negar la importancia de Donald Trump como empresario, como figura mediática, y bueno, cómo eso lo llevó a ser uno de los presidentes más controversiales e inesperadamente queridos por mucha gente, por un sector grande de la población en Estados Unidos, a pesar de los pesares. Y Sebastian Stan, pues creo que se avienta, como bien lo dices, al lomo un proyecto que, de ser bien tratado, puede complejizar la figura de alguien que, si lo ves por la superficie, puede ser solo un bufón, pero que creo que sí conlleva ya, al hacer un análisis, pues todo esto que decíamos, ¿no? La importancia y el peso histórico de alguien complejo, y que para muchos sigue siendo un misterio por qué ha llegado a hacer la fortuna que ha amasado y la popularidad que ha llegado a obtener. Pero bueno, Sebastian Stan es un joven actor que pueden ver en 3 proyectos que les voy a mencionar a continuación. La primera sería la película Spread, que por acá le pusieron Un seductor irresistible, una película protagonizada por otro actor que siempre tuvo como sus dudas, pero creo que también aquí está en uno de sus papeles más interesantes. Ashton Kutcher interpreta en esta película lo que llamamos hoy en día como un sugar baby. Es la historia de un joven seductor que se dedica a ser un vividor, ¿no? Pero en la película vemos cómo le llega una edad en la que él ya no resulta atractivo para las mujeres maduras que suele seducir para vivir a costa de sus fortunas, y Sebastian Stan hace el personaje de su mejor amigo, quien constantemente le está recordando que pues ese no es un estilo de vida digno y que tiene que... Irredituable. Conseguir un trabajo. Exactamente. Entonces, de entrada les invito a que vean Un seductor irresistible, Spread, con Ashton Kutcher, y creo que ahí se van a llevar una idea de los principios de Sebastian Stan como lo que llaman character actor, ¿no? Un actor secundario, pero que se roba las escenas. De ahí les recomendaría otra película donde Sebastian Stan ya fue considerado para un papel más importante, Yo, Tonya, la historia de Tonya Harding, esta patinadora artística sobre hielo, que es una historia loquísima, un personaje hiperviolento con una relación hiperviolenta con su madre y con su pareja, quien interpreta Sebastian Stan, y que terminó cometiendo un crimen terrorífico, una comedia con Margot Robbie, pero de humor, de esos humores negros, gandallas, que realmente creo que a veces hacen falta, y más en los tiempos de la corrección política. Tonya Harding es uno de estos personajes pues irredimibles, pero que al ponerlos en la pantalla se vuelven muy, muy divertidos y muy deliciosos de analizar por las complejidades de la psique humana que retratan. Y ya por último, también con Sebastian Stan, está la serie Pam y Tommy, que Pam y Tommy es la historia de aquel infame video pornográfico casero que hicieron Pamela Anderson y Tommy Lee, este músico que durante mucho tiempo fue la pareja de Pamela Anderson, y que incluso hoy en día Pamela sigue refiriéndose a él como, pues, no solo el hombre que más le hizo daño, sino también el hombre del que más estúpidamente se enamoró. Es muy interesante porque esta serie lo que nos demuestra es cómo Pamela Anderson, a final de cuentas, terminó siendo una víctima y reanaliza el caso como, pues sí, una forma violenta en la cual ella terminó siendo la víctima de estos personajes, ¿no? De su pareja, del hombre que filtró ese video, porque además
se filtró debido a que Tommy Lee era un patán con las personas que estaban arreglando su casa, remodelándola. Se encuentran el video y les parece muy divertido para quemar a esta pareja, hacerlo público, y termina convirtiéndose en uno de los fenómenos mediáticos previos al internet más impresionantes, ¿no? Apenas te empezaba a funcionar el internet y aquel video pornográfico entre Pamela Anderson y Tommy Lee se convirtió en un fenómeno que rebasó los niveles de ventas y también de piratería que existían en esa época. Entonces, el personaje que hace Sebastian Stan es despreciable, pero creo que nos muestra en estos 3 proyectos la versatilidad que tiene este actor, y que creo que todas estas facetas, al pensar en Donald Trump, pueden llegar a resultar interesantes, ver cómo las puede resumir y de alguna manera concentrar en un solo personaje que tiene eso, ¿no? Un tipo violento con las mujeres, un tipo controversial, un tipo que de alguna forma no le importa a costa de qué, pero obtener la fama. Así que Sebastian Stan está en la mira por The Apprentice, que se podría estrenar ya este año. Pues un personaje más despreciable que Donald Trump creo que es difícil de encontrar. Lee le quedaría ni en los talones, pero bueno, hay que pedir que no se le acabe la batería a nuestro querido Gonzalo para que tenga disponible no su super teléfono, sino su ultra teléfono, que oprima el botón y siempre llega a tiempo entre Washington y México, porque su participación y recomendaciones es indispensable. Gonzalo, gracias. Hombre, gracias a ti, Jesús, y pues que nos comenten, ¿no?, en las redes qué les parecieron las recomendaciones, de qué les gustaría también que habláramos. Estamos a la orden. Un abrazo. Otro para ti. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Los libros y el cafecito con Fernanda Álvarez, y lo más importante es leer. Fer, ¿qué nos vas a recomendar? Porque ha habido comentarios en redes que cuando hablas hasta pareciera que les llega el olor de la taza del café que tienes tan delicioso para hacer tus recomendaciones. Ay, oye, pues muchas gracias por ese comentario, qué bonito, porque entonces significa que sí puedo compartir esa pasión por los libros. Y les traigo una novela y un libro muy cortito que es una especie de pensamientos o de aforismos. ¿Con cuál quieres que empiece? El que tú quieras, aquí nadie impone y menos yo. Voy a empezar con este, es un libro que publicó Periférica, de un filósofo y escritor francés que murió a principios de los años 70, que se llama Jean Grenier, y el libro se titula Sobre la muerte de un perro. Entonces parecería un libro inofensivo, muy cortito, son 90 aforismos o pensamientos, y que uno puede leer muy muy rápido. Piensa tú, en 30 minutos ya leíste el libro, sin embargo tiene esa profundidad y riqueza que te hace leerlo una y otra vez. Al ser corto se puede hacer eso, para que reflexionemos en torno a distintos temas. Obviamente al titularse Sobre la muerte de un perro, pues tiene que ver con la pérdida de esa mascota, que voy a mencionar mal su nombre porque se llama Tayot, ahí me disculparán, pero no tengo ni idea cómo se pronuncia, y pues justo hace todo el tiempo una especie de recorrido entre la pérdida, la ausencia, qué significa tener un perro, cuáles son la relación entre la naturaleza, los animales y los seres humanos, qué significa ser humano. Al final hay un epílogo con una especie de rezo que escribe el gato y otro el perro. Entonces es un libro, eso, que parece inocente, que parece ágil, por supuesto que se lee rápido, pero que tiene una profundidad increíble. Mira, aparte un fragmentito para leerles uno de los aforismos, y dice así: en la espesura de la noche lo invocaba en voz baja, y a veces a viva voz cuando estaba seguro de que solo me veían los poderes invisibles que me rodean. Comillas, mi equilibrio te echa de menos, me caigo, a mi lado se abre un agujero, me asalta el vértigo. Cuando estabas ahí, aún lejos de mí, pero vivo, me sentía tan seguro como el árbol que crece a la vera de un arroyo y empuja con majestuosidad su follaje hacia el cielo. Y cierra comillas. Y entonces sí habla de la ausencia, de la pérdida, ¿no? Porque los que hemos perdido mascotas, sentimos ese vacío, pero él también nos invierte los roles y de pronto se pregunta si el perro en realidad es tan feliz y tan libre si está con los humanos. Entonces hace una mezcolanza
inocente, ¿no? A primera instancia, pero con esa gran profundidad que de verdad les recomiendo un montón, y leerlo como libro de cabecera para encontrar otros destellos que en la primera lectura seguramente no vimos. ¿Y cuál es la segunda, mi querida Fer? La segunda, ya les he hablado de esta escritora que es Lorena Salazar Mazo, es una escritora colombiana. Déjame decir, porque también el otro día me hicieron un comentario. ¿La primera es con café y la segunda recomendación ya es con un vinito? Yo creo que sí, fíjate. La primera es con café, además yo pensé que iba a ser muy dramático, que iba a llorar porque mi perro murió hace poquito, y agradecí que no hubiese esa cantidad de llanto, y de hecho no hay llanto, pero el café lo matiza bastante bien. Y la segunda sí con tinto. Además, lo voy a decir tinto en doble sentido, porque como sabrán, en Colombia el tinto es un café corto y también con un vino tinto, así que pueden tener ese buen mix. Ahí está. Y con Lorena Salazar, la primera novela de la cual les platiqué es Esta herida llena de peces, que era una mujer blanca que tiene un niño negro que adoptó y van en camino en una barca a encontrarse con la madre de origen. Y es bastante dura. Y esta otra, que se titula Mal de niña, también es una historia ruda, pero lo que tiene Lorena en ambas novelas es una capacidad para contener esas emociones, para filtrarlas a través del lenguaje y de imágenes tan poéticas que no se desborda esa parte emocional, ¿no? Entonces es la historia de Isa, que es una niña que vive en el hotel con su padre, un padre ausente que abandona, que ni siquiera le dice que le puede decir padre, sino tiene que decirle tío frente a otras personas, que está rodeada pues justo de ausencias, ¿no? Hay Bere, que ayuda a la cocina, está Gil, que hace las camas, está su tía José, que se pinta el pelo, que fue abandonada también por su marido. Entonces es un pueblo que no sabemos dónde, a pie de la carretera, donde está esta niña que todo el tiempo lo que intenta es pues buscar el amor, ¿no? Buscar construirse. Y te voy a leer una frase que se dirige a la madre, pero en realidad es la ausencia del padre lo que vemos en la novela, ¿no? Y dice así: pero Isa aún no sabe que la madre está porque no está, que el abandono es una presencia eterna y borrosa, una mano gruesa y pesada sobre el hombro, una mano que respira por sí misma para hacerse notar. Y cuando pensaba en estos libros dije, claro, es que no son tan diferentes, ¿no? El pensar en estas 90 perlas o en estas 90 reflexiones que hacen Jean Grenier sobre la ausencia de un perro y Mal de niña sobre Lorena Salazar, creo que se parecen justo en la capacidad de ahondar en esta espacio de ausencia que al final, como bien dice Lorena, no es ausencia, sino se convierte en presencia por estar siempre ahí, ¿no? Entonces son dos libritos que les recomiendo con mucha alegría y emoción. Lo más importante es leer, y lo más importante es que Fernanda Álvarez no deje de hacernos recomendaciones, porque de verdad son extremadamente valiosas. Mi querida Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, un gusto como siempre. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.